tardes a todos. Dentro de las actividades programadas en las 16 jornadas fotográficas de Fuenlabrada que organiza AFOPAD junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada, hoy tenemos programada una charla coloquio titulada Construyendo el paisaje, que va a girar fundamentalmente en torno a la muy personal visión que del paisaje tiene nuestro invitado de hoy, José Luis López Moral, artista que comenzó en el mundo de la pintura para posteriormente dar el salto a la fotografía, medio del que se sirve en la actualidad para desarrollar su labor artística. Fue el año pasado en la edición del Entre Fotos donde yo conocí a José Luis y descubrí su obra. Tengo que reconocer que hasta ese momento no había visto nada de su obra y la verdad es que nada más verla captó de inmediato mi atención. ¿Por qué? Pues básicamente porque me pareció muy original, es decir, era una fotografía que a simple vista sonaba muy diferente a todo lo que yo había visto hasta ese momento. ¿Y por qué era diferente? Bueno, pues porque recordaba poderosamente a la pintura, porque plasmaba atmósferas evocadoras, misteriosas, sugerentes, porque me hacía pensar en poesía, en romanticismo, en los pioneros de la fotografía, en el pictorialismo. Eran al fin y al cabo obras muy afines a mis gustos personales y eso supuso pues un flechazo en toda regla. Fruto de todo este trabajo, nos cuenta José Luis en su interesantísima página web, que os animo a visitar, que sus comienzos artísticos fueron, pues como ya os he adelantado, en el mundo de la pintura, y que no es hasta comienzos de este siglo cuando decide dar el salto a la fotografía. Salto que viene motivado fundamentalmente por el deseo de experimentar con este medio como si de pintura se tratara. Es por esto que sus primeros referentes no son fotógrafos como suele ser habitual en todos los que nos dedicamos a la fotografía, sino que son pintores como Monet, Friedrich, Turner, solo por citar algunos ejemplos. Con el cambio al medio fotográfico comienza a desarrollar su trabajo en torno al paisaje. Como él dice, se convierte en retratista de paisajes. Huyendo de los convencionalismos del paisaje en la fotografía actual, comienza una búsqueda que acerque su obra al concepto poético de la imagen e intenta rescatar del olvido las zonas suburbiales donde él considera que mejor se desarrolla su obra. Obras que por otra parte siempre estructura en series. Por otro lado, hace unos pocos años toma conciencia de que las estructuras establecidas en torno al arte han cambiado y de que la red es un elemento fundamental en este cambio. Consecuente con ello, se decide dar el salto a la red con la creación de blogs, con su presencia en redes sociales, creando todo un mundo que circula en torno a su obra. La inmediatez que supone la red le permite tener un constante feedback de su trabajo. Asimismo, comienza a trabajar con dispositivos móviles para la creación de imágenes, la conocida como iPhoneografía, de la cual también nos hablará algo esta tarde. Fruto de todo este trabajo, ha realizado varias exposiciones individuales, ha participado en exposiciones conjuntas a las que ha sido invitado, su obra ha sido incluida en prestigiosos portales de arte y recientemente ha publicado en forma de libro su serie de fotografías titulada Ofelia. Para terminar, me gustaría leeros un fragmento de la presentación de esta serie de Ofelia que incluye en su página web y que, según mi parecer, ilustra perfectamente la génesis de los proyectos que acomete José Luis y la naturaleza poética de los mismos. El fragmento dice así: siempre he trabajado mi obra basándome en series. Otra cuestión es cómo estas series surgen ante mí. Os voy a contar el origen de esta serie llamada simplemente Ofelia y que engloba muchas de las leyendas en torno a la mujer del lago, sanas, ninfas y demás damas que habitan en el agua. Desde que tengo uso de razón me he sentido poderosamente atraído por el agua. Hay una mezcla de miedo y de misterio en las zonas lóbregas de ribera de los ríos, aquellas donde yacen los troncos semihundidos, cubiertos por el barro seco y las hojas muertas, aquellas que me recuerdan a los poemas de Baudelaire. Sin más preámbulos, os dejo con la intervención de José Luis López Moral. Previamente vamos a poner un vídeo introductorio y posteriormente iniciamos la conferencia.
Si queréis preguntar algo durante la conferencia o posteriormente, en cualquier momento podéis levantar la mano, se os acercará un micrófono que hay disponible y hacéis cualquier pregunta. Nada más, vamos con el vídeo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es José Luis, a lo mejor tengo una voz así un poquito áspera, pero es por timidez sobre todo. Lo primero, agradecer a la Asociación de Fotografía de Fuenlabrada, a la gente del centro de Fuenlabrada, a los asistentes a la charla y a todo el staff del centro por la atención que me han prestado. Vamos a hablar de fotografía de paisaje. Yo no soy fotógrafo, no he nacido fotógrafo. Apenas recuerdo mi primera cámara porque creo que no tuve una primera cámara ni de comunión, ni luego cuando fui más mayor. Sí recuerdo en el instituto que había un curso de fotografía y bueno, lo bueno que tenía es que había un cuarto oscuro y yo tenía una novia y ese fue el contacto que yo tuve con las sales de plata. Nada más, hasta ya muy pasado ese tiempo, bueno, para mí lo de la fotografía se limitaba a bodas, bautizos y comuniones y en el mismo carrete
estaban las Navidades y las vacaciones del pueblo, ¿no? Entonces, como os comentaba, yo comencé con la pintura y llegó un momento con el cambio de siglo en el que estaba metido en el grabado y empezábamos a hacer pinitos dentro del grabado digital. Y bueno, ya se pusieron las cámaras digitales al alcance de la mano y empecé a experimentar con la fotografía, pero siempre desde el punto de vista de un pintor, ¿no? Yo lo que quería era trasladar a ese mundo virtual el mundo de la pintura, o sea, en el fondo quería pintar con la luz de los píxeles, ¿no? Y comienzo una búsqueda de la esencia del paisaje a través de la historia del paisaje, de la historia occidental del paisaje, ¿no? Porque ahora, como veréis, hay una notable diferencia entre lo que es Occidente y Oriente a la hora de enfocar el paisaje. Bien, vamos a empezar para que veáis un poquito cuál es mi forma de trabajar y dónde comienzo y dónde empiezo a escarbar cuando decido dar ese salto a la pintura. Aquí podéis ver el paso de la Laguna Estigia de Patinir, es una obra que está en el Prado, podéis ir a visitarla. Y alrededor de 1500, en la cultura occidental, no teníamos una idea de paisaje, ni siquiera teníamos el término paisaje para denominarlo. El país lo conformaban los habitantes, pero nadie tenía una visión de esa serie de árboles, montañas, ríos y demás con un gusto estético, ¿no? Es hasta 1500 que ya se empieza a incluir dentro de la pintura, se empieza a incluir el paisaje. Anteriormente había habido representaciones de jardines, pero como ornamentales, no como un cuestionamiento del artista ante el paisaje y ante lo abrumador de la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de Patinir, que podéis ver que bueno, hay una regla de los tercios ya bien definida, y bien, tenemos aquí a Caronte pasando las almas de un sitio al otro de la Laguna Estigia, pero no deja de ser un mero accidente en torno a lo que sería el paisaje, ¿no? Otro caso a ver cómo funciona esto. Otro caso de artista que empezó a trabajar en el paisaje fue Durero. Esto pertenece a un cuaderno de bocetos de Durero. Durero hizo mucha acuarela de paisaje. Como veis, aquí no hay ninguna figura humana para ver dentro del paisaje, pero él lo utilizó para rellenar sus propios cuadros, ¿no? Porque uno de los artes grandes que había en el Renacimiento era el retrato, ¿no? De retratos podría hablar muy bien Pierre Gonor, pero yo de momento prefiero aprender de Pierre. Entonces, bueno, aquí, como podéis observar, hay una ventana, ¿no? Empezamos a incluir el paisaje, pero como algo accidental. Él utiliza toda esa serie de bocetos, ¿vale?, para incluir el paisaje, pero como un aditamento de la obra que es el retrato, ¿no? También lo podéis ver en la Mona Lisa y demás, ¿no?, que hay un paisaje detrás, pero siempre acompaña a la obra. O sea, el arte grande es el retrato y no el paisaje, ¿no? Por contra, tenemos aquí a Patinir. Esta obra se llama Paisaje con burro, ¿vale?, también de 1500, en el cual el burro ya sí que es un mero accidente. Hemos pasado de la barca de Caronte, que ocupaba la parte central de la obra, y en este caso el burro es un accidente. Yo creo que lo utiliza más para que veamos el tamaño y las proporciones y los planos, ¿no? Y entonces, para mí, yo creo que este es el precursor dentro del paisaje, ¿no? Y entonces yo voy investigando, luego posteriormente veréis obras mías, voy investigando por qué hacían esto, ¿no? Por qué le quitaban las figuras y le daban más importancia al paisaje. Tuvimos que pasar bastante tiempo para que el paisaje fuera un arte mayor en la pintura, cosa que ocurrió lo mismo con la fotografía. Como ahora veremos posteriormente, al paisaje le costó llegar a la fotografía. Bien, por contra, en la cultura oriental, esta obra es de 1291, hay una diferencia de casi 300 años entre las otras obras que hemos visto, y allí sí tenían una palabra para definir el paisaje, incluso había tratados sobre pintura de paisaje. O sea,
ellos sí tenían un gusto estético por todo lo que les rodeaba, cuando en Occidente no mirábamos más allá de las cosechas y de lo que nos podía dar la tierra. Mirábamos al cielo, va a estar raso, va a helar, hay nubes, vamos a poder sembrar. Entonces era una cultura totalmente opuesta, ¿no? Aquí podéis ver otra obra de 1296 de la dinastía Yuan, en la cual hay una ausencia total de vida humana y sí se representa lo que es la magnificencia de las montañas. Estos temas, con casi 700 años de diferencia, hay autores que ahora veremos más adelante, como Michael Kenna, que vuelven a repetir estas imágenes. O sea, en el inconsciente colectivo del fotógrafo hay unas imágenes que vienen heredadas de estos paisajes de la pintura y del dibujo, que luego nosotros, a la hora de salir al campo, tratamos de imitarlas. Aquí observamos la imagen que hemos visto antes y debajo un grafito de Friedrich, el maestro del romanticismo. Entre las dos imágenes hay casi 600 años de diferencia. O sea, a las conclusiones que se llegó en la cultura oriental, a las que llegamos nosotros en la cultura occidental, hubo de transcurrir casi 600 años de diferencia para que nosotros miráramos al paisaje como algo sobrecogedor, aterrador, algo que nos da tristeza, que nos da alegría o que simplemente nos da alergia. O sea, eso cada uno, ¿vale? Nosotros seguíamos avanzando por la historia del arte y bueno, aquí podemos ver el nacimiento de Venus de Botticelli. Pasa completamente del paisaje, de lo que se trata es de recrear de las metamorfosis, el nacimiento de Venus. Hay unos árboles en los laterales, hay un poquito de agua y demás, pero el paisaje no tenía nada que ver, era un mero aditamento en la obra. Por contra, tenemos aquí a Velázquez, que en una de sus estancias en Italia hizo esta obra que para mí es precursora del impresionismo. Si nos damos cuenta, toda la parte de los cipreses está hecha, es un apunte, es una obra pequeña, tendrá unos 40 por 50 centímetros, también la podemos ver en el Prado y bueno, volvemos a lo de antes, hay unas figuras referenciales para temas de tamaño y demás, pero sí hay cierto gusto por reflejar el paisaje, aunque eran obras menores. O sea, lo que imperaba entonces era o bien el retrato o bien el bodegón, que fue un arte mayor, ¿no? Al paisaje todavía le costaría llegar. ¿De acuerdo? Watteau, que fue un pintor barroco y precursor del rococó, bueno, pues ya había cierto interés por el paisaje, pero volvemos a lo de antes, ¿no? Eran escenas pastorales, podéis ver unas ovejitas ahí alrededor, unos señores contemplando el río, eran escenas palaciegas, eran encargos. O sea, el artista, el pintor, no iba al paisaje para hacer una obra completa. O sea, eran encargos, eran virtuosos y eran capaces de retratar estos paisajes. Esta obra ya es de 1700. 1700 ya estamos muy cerca de la entrada de la fotografía. Y de hecho, podéis comprobar esta obra de Canaletto, genial y virtuoso, pero ya utilizaban la cámara oscura. ¿De acuerdo? Entonces, ya había un pequeño nacimiento de la fotografía. Esta gente eran muy virtuosos, pero sus estudios eran con una cámara oscura. ¿De acuerdo? Por lo cual todas esas líneas paralelas, esas composiciones, había un trabajo precursor de fotografía. ¿Vale? Bien, ya llegamos al siglo XIX y aquí es donde se empiezan a romper todos los moldes y podemos ver esta obra de Friedrich en la que no hay ningún ser humano y de lo que trata es de transmitirnos una sensación de soledad y sobrecogimiento ante el paisaje. Ahora ya nos hemos olvidado de las personitas y el espíritu del romanticismo era ese sobrecogimiento ante la naturaleza. Tocaron mucho la ruina también por aquello de la sumisión, de lo que queda y tú te mueres y demás. Entonces era como una especie de lenguaje. Utilizaban los tiempos atmosféricos, les gustaba la niebla,
les gustaba la lluvia, eran todos como muy atormentados. Había una carga política que, bueno, ahora no viene al caso, pero ellos lo reflejaban así con este tipo de paisajes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya en el 1819, ya pegando la fotografía, tenemos al genio del paisaje y del paisaje de la abstracción que es Goya, ¿no? Cómo con menos se puede llegar a tanto, ¿no? O sea, podíamos ver muchos artistas contemporáneos reflejados en esta obra. Y sigue discurriendo el mundo del arte. Podemos ver aquí otra obra de Friedrich, donde sí se incluyen dos seres humanos, pero ya el título nos está dando una pista, que es mujer y hombre contemplando la luna. O sea, ya no es una escena pastoral donde hay unas ovejitas pastando, donde hay un señor en barca y demás. Son dos personas que están contemplando una puesta de luna o una levantada del sol y están integrados en el paisaje con todo este juego de sombras. Y este aquí que llega el año 1826. Y entonces llega un señor y se pone a investigar como un loco y consigue llegar a la primera fotografía. La primera fotografía que hizo pues fue un paisaje urbano, que era la vista desde su ventana. ¿De acuerdo? Este, para mí, pese a no ser fotógrafo de nacimiento, está en la cabecera de mi cama como uno de los grandes precursores de lo que ahora tenemos encima. Pero por contra, teníamos al maestro Turner, que ha influenciado bastante dentro de lo que sería mi obra, que estaban ahí quitando carga figurativa a lo que sería la representación del paisaje y añadiéndole muchísimo más dramatismo. Esto probablemente sea un hundimiento de un barco y bueno, vemos aquí a toda esta gente intentando rescatar y bueno, sobre todo es la fuerza del mar y lo pequeños que somos ante este tipo de temas, ¿no? Y en el 1839 tenemos a otro de los grandes revolucionarios, al señor Daguerre, que logra sacar un procedimiento que es el daguerrotipo, y esta es de sus primeras tomas. Toma que, según cuenta la leyenda, desde que se hizo la primera fotografía, esta podríamos considerar la segunda, ya había una manipulación por parte del fotógrafo. Es muy difícil que esta calle apareciera completamente vacía. Esta calle, debido a la exposición tan larga, y eso vosotros lo sabréis bien, habría un montón de tránsito y demás, pero como la exposición era muy larga, no se queda reflejado. Se cree que las dos figuras que hay abajo del limpiabotas son encargadas por Daguerre de que se queden ahí fijas durante un tiempo porque hay que positivar una foto donde se vea a un ser humano. O sea, ya empezamos con la manipulación de la fotografía. O sea, tanto en cuanto hacemos la primera o la segunda foto, ya estamos saltándonos la realidad objetiva, que es lo que en teoría la fotografía quería reflejar desde el primer momento. Y bien, y aquí tenemos al tercero de la Santísima Trinidad, que es Henry Fox-Talbot, inventor del calotipo, ¿de acuerdo? De sus primeras obras fueron paisajes y bueno, tiene su obra maestra, que fue el lápiz de la naturaleza y demás, que se puede conseguir por ahí en facsímil y demás. Y el caso de Fox-Talbot es muy curioso. Él era un artista que no daba la talla. Entonces él se empeñaba en dibujar, se empeñaba en pintar. Siempre que iba, estuvo en Venecia, se llevó su caja negra, su cámara oscura, y el tío no daba pie con bola. Ni con cámara oscura era capaz de sacar un paisaje. Entonces empezó a investigar sobre la cámara oscura cómo podría fijar las imágenes, ¿no? Y las casualidades de la vida hizo que inventara un sistema que fue el calotipo, que fue el que revolucionó en sí la fotografía, porque se podía hacer una multiplicidad de la obra, ¿de acuerdo? Bueno, con 15 años de diferencia, el arte va por otros caminos. Aquí tenemos
a otro de mis inspiradores. Ahora veréis obras mías que están inspiradas en Millet, ¿no? Entonces, había una especie de correlación entre los fotógrafos y los artistas. O sea, de hecho, en los primeros tiempos de la fotografía, muchos fotógrafos querían imitar pinturas, se manipulaban los cielos, porque con las exposiciones tan largas que había, los cielos eran completamente blancos, se hacía una doble exposición solo de cielos y se unían, ¿no? Y a su vez los pintores compraban fotografías para poder pintar los paisajes que hacían los fotógrafos. Bien, esta es otra de las obras ya del tardorromanticismo, de las que más han influenciado mi visión del paisaje. Como veis, de nuevo están los cipreses presentes, es un árbol que está muy presente en mi obra. Esta obra es del 83, o sea, entre 1850 y 1900 la fotografía fue cuando sufrió su gran revolución, quitando ahora obviamente la digital y demás, pero lo que sería todo lo químico fue entre 1850 y 1900 donde realmente pegó el despunte. ¿De acuerdo? Esta es otra de las obras. A su vez que se iba avanzando en fotografía, el arte ya dejaba un poquito lo que sería la fidelización del paisaje y empezaba a tomárselo un poquito más por su cuenta, y eran los precursores del impresionismo, por ejemplo, en este caso desde la escuela de Barbizon. Y llegamos a 1888 y aquí es donde los puristas dicen que la fotografía se acabó. Este es un anuncio de Kodak, no sé si lo habéis visto alguna vez, en el que dice que usted pulsa el botón y nosotros hacemos el resto. ¿De acuerdo? Y entonces aquí es cuando vino la gran escisión y llegaron los pictorialistas. Entonces, por un lado estaban los que pretendían hacer una fotografía científica, acercarse lo más posible a la realidad y a la objetividad, ¿de acuerdo? Y por otro lado estaban los pictorialistas que huían de la multiplicidad de la obra y preferían manipular su obra para que se convirtiera en una pieza única, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí, pues, ahora empezarán a venir todos los maestros, ¿no? Davison con el campo de cebollas y demás. Podéis observar las similitudes que hay entre estas obras fotográficas y las obras pictóricas. Entonces, no estaba todo tan separado y sí habría una especie de conjunción y un querer hacer lo mismo y un querer ir a los mismos caminos que iban los que utilizaban el lápiz o los que utilizaban la acuarela o los que utilizaban el óleo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos a Misson, para mí de los más grandes, y bueno, vemos, esta probablemente sea una obra en carbón, fresón o algo por el estilo, y no hay multiplicidad de la obra, están tan manipuladas, están tan tocadas que era imposible hacer dos reproducciones iguales, porque había mucho trabajo fuera del laboratorio. Era el Photoshop del siglo XIX, ¿de acuerdo? O sea, ahora cuando la gente dice, no, el Photoshop, llamémoslo Photoshop, llamémoslo lo que queráis, siempre ha habido una manipulación en lo que sería la fotografía artística, ¿de acuerdo? ¿No? En lo que es una fotografía documental, como la de Cristina, la manipulación es mínima, ¿no? Se trata de coger el momento y de llevarlo, ¿no? En el caso de la fotografía artística, pues de lo que se trata es de recrear unos paisajes, ¿no? Aquí vemos otra obra de Misson, vosotros la veréis ahí bien en grande, parece un carboncillo, o sea, parece un dibujo realmente. Bien, aquí tenemos la de Stein, esta está dentro de las 10 obras más caras jamás vendidas y demás, y bueno, hay gente que dice que con un par de efectos de Instagram se puede llegar a una fotografía como esta, ¿no? Yo creo que hay mucho más detrás de este tipo de obra que un par de clics en un ordenador, ¿no? Aunque se hubiera conseguido con un ordenador. Hay el querer, pues eso, hablar del agua, hablar de esa salida de la luna y demás, en el fondo es poesía. Bueno, y aquí en España, como siempre, pues vamos con 60 años de retraso.
y tenemos al grande entre los grandes, que es Ortiz Echagüe, con una obra de la España mística de 1943. En España lo llamamos tardopictorialismo, porque fuimos como un poquito más tarde, pero tuvimos figuras tan grandes como las de Echagüe, que en su tiempo en Estados Unidos le consideraban como uno de los 3 fotógrafos más grandes vivos, ¿no? O sea, el tío no era fotógrafo de nacimiento, era un ingeniero, ¿de acuerdo? Y todas estas obras suyas son representaciones teatrales, al contrario de Cristina, que ahora veremos una obra de Cristina muy similar. Las obras de Echagüe eran todo un compendio de escenografía. Él ponía a la gente a posar y demás para llegar a este tipo de obras. Fue muy criticado porque parecía ser que era un artista del régimen y demás, pero fuera de consideraciones políticas, yo le considero un genio, sobre todo en la España mística y en tipos y trajes. Para mí son espectaculares. En La Real, si algún día quieren, conservan varias obras de Echagüe, que podían hacer alguna exposición de vez en cuando y las podíamos disfrutar todos. Y aquí vemos una obra de la gran Cristina, y si veis, básicamente es la misma temática, los mismos cruceros, pero la obra de Cristina, hay casi 30 o 40 años de diferencia, es más inmediata, más de estar esperando a que ocurra el evento delante de ella, y por contra Echagüe lo que hacía era montarnos toda una escenografía en la que veíamos a esos cruzados. Bien, ahora, bueno, una vez hecha esta introducción sobre mis orígenes, sobre lo que yo he ido buscando, sobre mis orígenes en la pintura, vamos a empezar con mis referentes fotográficos, porque al final todo el mundo necesita unos referentes fotográficos. Yo no sé si os lo he comentado, pero yo soy autodidacta, no he tenido una formación fotográfica y mi cámara solo tiene un botón, se llama P, creo. Entonces he tenido que mamar muchísimo libro y demás cuando no había internet, porque ahora con internet todo es muy fácil, ¿no? Te lías a buscar y te empiezas a bajar todo y te lo lees todo. Entonces había que meterse en el Reina Sofía y tirarse todo el día allí estudiando, ¿no? Bueno, pues uno de mis mayores referentes es Sally Mann, no sé si la conocéis. Es bastante controvertida por toda la serie de fotografías de su familia. En Estados Unidos ha tenido muchísimos problemas, pero al margen de ello, esta señora tiene una obra paisajística, Collodion húmedo. Ella trabaja solo 3 o 4 meses al año y demás, y tiene unos paisajes que, bueno, pese a esas imperfecciones y demás, llaman mucho, ¿no? Para mí ha sido uno de los mayores referentes que yo he tenido a la hora de buscar en los paisajes. Luego veréis los míos, la soledad en el paisaje, esos ambientes brumosos. ¿Veis? Visto ahora, bueno, pues con el teléfono es como muy sencillo. Coges el Snapchat, le das 2 veces ahí a las rayaduras, y al final todas las fotos llevan las mismas rayaduras en el mismo lado, porque no se nos ocurre cambiarlas. Pero bueno, esto es un collodion húmedo, o sea, esto es una técnica que hay que tener un par de narices para llevarla a cabo. Bueno, y aquí tenéis otro ejemplo, no sé si le conocéis, este a lo mejor es menos conocido, es Miroslav Tichy. ¿Alguno conocéis a Tichy? ¿Sabéis su historia? Os la cuento un poco. Yo todavía no me la creo, ¿no? Yo creo que esto es un poquito como lo de la niñera esta que se encontraron la maleta con 20.000 negativos y demás, y ha sido una de las exposiciones del año. Tichy, le veis ahí en el fondo, y bueno, le veis en primer plano con sus cámaras, era un outsider, un vagabundo, que estaba por ahí en un pueblo y era un tirado, y le tenían, la mitad de las veces le tenían metido en el cuartelillo porque se dedicaba a hacer fotos a las titis. Entonces, para que veáis el tipo de cámara que tenía, que se la había construido a base de una cámara cualquiera y un montón de tubos, el tío se esmerilaba en los cristales y demás para poderse hacer los teles, y la apertura la manejaba con una goma. La apertura de diafragma, el tío era tan maestro
que con una goma manejaba la apertura de diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se le encuentra un tío que va por allí, un fotógrafo que iba de vacaciones por allí, se le encuentra, ve que tiene toda la casa llena de negativos y dice, bueno, pues esto hay que sacarlo a la luz, ¿no? Y Tichy, bueno, hay una fundación, Tichy murió gracias a Dios, en una residencia bien cuidadito y bien limpito, porque el tío, podéis mirar en YouTube, encontraréis algún documental de él, es un crack, o sea, es de ver y ves. Este tío estaba en la Europa soviética, él era pintor, era artista, y tuvo una serie de movidas con el partido y le aislaron y, bueno, acabó convirtiéndose en un outsider. ¿De acuerdo? Mira, esta es una de las piezas suyas. Sobre todo tenía piezas de la piscina del pueblo, desde la valla de la piscina del pueblo, y para que vierais la precisión que tenía a la hora de manejar esas cámaras rudimentarias que hemos visto, ¿no? Y luego, bueno, el tipo de enmarcación y demás era con lo que él se encontraba, ¿no? Estas piezas estaban hace ya 7 o 8 años en torno a los 2.000 euros la pieza, tienen 10 por 15, 13 por 18 y demás, ¿no? Y bueno, las piezas, la verdad es que son para volverlas a meter en una cámara otra vez, porque la conservación era mínima. El tío tenía por allí los negativos en una palancana, esto estaba tirado por allí, lo estaban picando las gallinas, o sea, completamente fuera de sí. Pero si tenéis oportunidad de su obra, es muy interesante, ¿no? Es esa frontera entre la locura y la no locura y a lo que llegó este tío, y al final hemos tenido la suerte de poder descubrirlo. Aunque yo soy defensor de la conspiración, no me creo que Tichy existiera realmente y todo fuera un montaje. Pero bueno, hoy en día no nos podemos creer casi nada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos al gran Anselmo, este sí es una obra totalmente reconocible y demás, otro de mis maestros en los que me he tenido que mirar y en los que buscar mis propias referencias fotográficas, ¿vale? Esta es mía, por ejemplo. Entonces, en esta obra, a lo que vemos es que en el inconsciente nosotros tenemos unos paisajes universales, ¿vale? Yo cuando retrato esta obra, en el fondo lo que estoy buscando es esa otra obra de Ansel Adams, ¿de acuerdo? Es tirar de tu memoria, de tu pozo de memoria, y es más, probablemente conscientemente yo no haya fotografiado esa obra buscando a Ansel Adams. Es cuando he llegado a casa, la he sacado de la cámara, está concretamente desde de teléfono móvil y procesada con el móvil, y es cuando he visto a Ansel Adams reflejado en esta imagen. Muchas veces disparamos, no nos damos cuenta, pero sí tenemos unos referentes. Ayer Bas hablaba de eso que flota en el ambiente, ¿no? Pues yo creo que a mí me ocurre algo parecido, ¿no? O sea, al final tus pasos te encaminan hasta estas obras. Bueno, para mí lo tenía que meter aquí sí o sí, con calzador. Luego veréis alguna obra mía con bastantes referencias. Es Ansel Kiefer y bueno, para mí ha sido un referente a nivel artístico. Ansel Kiefer también, no he traído ninguna imagen, pero ha manipulado muchísima fotografía. Hacía libros de 100 por 80, 100 por 90, con fotografías, luego las pintaba, las quemaba, les añadía materia y demás, que es un poquito por donde yo empecé, ¿no? Añadiendo a la imagen, añadiendo materia, ¿no? Esta es una obra de Kiefer, esta es otra obra de Kiefer. Luego veréis algunas piezas mías en las que las obsesiones te atrapan como fantasmas, ¿no? Entonces, hay una serie de girasoles que llevo trabajando con ella 12 años y que no ha visto la luz, y creo que se va a tirar otros 12 años sin ver la luz, porque es un proceso muy lento. El girasol hay que esperar un año para que llegue a este aspecto muerto, y luego tienes que tener suerte de que las condiciones de luz sean las idóneas y que ese día no le dé al agricultor por cortarte el girasol, con lo cual hay años que hay fotos de girasoles y hay años que no hay fotos de girasoles, ahora veréis algunas. Bien, aquí tenemos a otro de los fotógrafos de la escuela de Düsseldorf. Si os acordáis de las primeras obras que hemos visto de Friedrich y de los pintores chinos, en el fondo es el mismo paisaje, es buscar
la misma impresión. Ahora veremos una de Michael Kenna que es mucho más evidente. Esta es otra pieza de Axel y bueno, en el otro caso la línea de horizonte, los planos eran súper evidentes y aquí es todo lo contrario, ¿no? Cómo nos encierra el paisaje. Axel tiene una serie, él trabaja con espejos, ¿de acuerdo? Entonces él pone los espejos cerca del agua y logra hacer unas composiciones imposibles de perspectiva, porque él está fotografiando el reflejo del agua y a su vez todo lo que sería el horizonte es otra vez ese reflejo y tú no te enteras cómo está hecho el trampantojo, ¿no? O sea, en el fondo es crear un nuevo paisaje dentro del paisaje. Gerhard Richter, que es pintor, es fotógrafo, es todo, a mí me encantó por el tema de la catalogación de la obra, ¿no? O sea, es ese punto enfermizo en tenerlo todo súper clasificado y tenerlo apuntado. Esto es de la serie Atlas. La serie Atlas, no sé si alguno ha visto el catálogo, el último razonado que se hizo, es una obra impresionante, los miles y miles y miles de fotografías que tiene Richter, ¿no? Entonces, tenerlo todo clasificado y demás es una cosa que me encantó, independientemente de toda la temática de su obra, que también es muy afín a la mía. David Hamilton, no sé si habéis visto la película Bilitis, la tenéis en YouTube, es una película un poquito tostón, un poquito rayando el cine erótico malsano, ¿vale? Pero en el caso de Hamilton, lo que más me interesa es el tratamiento de la luz, ¿de acuerdo? O sea, yo de los primeros recuerdos, una vez cuando ya vas creciendo, vas haciendo memoria y dices, hombre, no he podido estar tantos años alejado de la fotografía, algo de fotografía he tenido que ver, ¿no?, en mi juventud. Y uno de los primeros fotógrafos que yo recuerdo es Hamilton, con la película esta, con Bilitis, pero sobre todo por la luz y el tratamiento que le da a la luz, ¿no? Esa semipenumbra y ese estar flotando. Esto vosotros lo sabréis mejor que yo, antes se le daba vaselina al objetivo para desenfocar y demás, ¿no? ¿Veis? Aquí vemos la obra de Kenna, que es un calco de las obras chinas que hemos visto antes. En el fondo hay algo dentro de nosotros que nos pide ir y retratar otra vez el mismo paisaje. El gran Sebastián Salgado. Entonces, bueno, que si veis, a su vez hay una similitud con la obra de Evans, etcétera, etcétera, etcétera. Esta obra, yo creo que todos habréis ido a ver la exposición a la Caixa. Yo cuando la vi de lejos, creía que era un río de lava, o sea, es tan impresionante esa luz que tiene el río, que creía que era un río de lava. O sea, es una pieza magnífica. Si hubiera tenido que robar alguna pieza de Salgado, esta se hubiera venido conmigo seguro. Bien, luego tenemos a Sarah Moon, que también es una fotógrafa que me ha interesado mucho por el tema del desenfoque. Estas piezas eran de los 80 probablemente, de los 90 ahora todo esto está como muy en boga, lo de desenfocar los laterales y demás, las raspaduras. Las nuevas generaciones son muy de hacer planteamientos autobiográficos en su trabajo. Y entonces, bueno, aquí veis a Sara como dentro de una calle coloca un lienzo con un paisaje totalmente fuera de la calle y coloca a la niña de modelo, y yo creo que destila poesía. Es otra de las fotógrafas que me ha influenciado bastante. Y tenemos a William Christenberry. Este ya no es un fotógrafo que me haya influenciado, para mí, yo lo descubrí hace relativamente poco, y hay ciertas conexiones entre su obra y la mía. El tío tampoco era de los de llevar un equipo gigantesco, estos están hechas con Kodak Brownie, casi todas, y lo que él hace es ir una y otra vez al mismo sitio y retratar el mismo espacio, ¿no? Entonces se va viendo a lo largo del tiempo cómo va cambiando la obra, cómo va cambiando la imagen, cómo se van cayendo las casas. Tiene series en las que empieza una casa y acaba un montón de
de maderas, ¿no? Porque la naturaleza lo primero que hace cuando tú abandonas es reclamar su terreno. Las primeras que llegan son las higueras, os lo digo porque soy muy de meterme en ruinas y lo primero que crece es una higuera, no me digas cómo, pero está ahí, siempre la primera, una higuera rompiendo todo, ¿no? Esta es otra obra de Christian Berry, como os digo, sin grandes alardes técnicos, muchas veces de lo que se trata es de perseguir una idea y documentarla. Aquí tenemos a Ian Russell, no sé si conocéis la obra de este chaval, es un norteamericano. Este está fusilando directamente lo que sería la obra de Adams, ¿vale? O sea, son paisajes de Yosemite y demás. Y esto es un colodión húmedo sobre plancha de aluminio de 1,80 m de lado. O sea, esto es una pieza única de 1,80 m. El tío va con una furgoneta industrial, ¿vale? Y con como 400 litros, y estas tomas son in situ dentro de la furgoneta. O sea, la furgoneta en la parte trasera, si queréis apuntaros el nombre porque tiene varios vídeos en YouTube, su forma de trabajar. Además la intro que hace parece un cantante de rap, el tío ahí en un laboratorio que parece que está cortando cocaína en vez de preparar los líquidos para el colodión. Y el tío es un crack, ¿no? Y son unas piezas impresionantes las que hace, ¿no? Y es un fotógrafo sobre los 40 y tantos, norteamericano, y es lo que hablábamos un poquito antes de las redes sociales, ¿no? Esto, gente, al final te llega a ti, no han llegado a despuntar, este tío está considerado, pero no llegan a despuntar como para que salten al otro charco, alguien les monte una exposición magnífica en Mafre o aquí en el CEAR, ¿no? Pero lo que sí tenemos es la inmediatez de la red social, y entonces si tú te estás moviendo con unos puntos en común, al final llegas a él y bueno, es un tío totalmente accesible y demás. Y los vídeos están muy bien porque son muy divertidos y porque vais a ver manejar unas planchas como la mesa, que eso es una envidia impresionante. Y bueno, hasta aquí os ha parecido bien, me enrollo mucho, ¿queréis saber algo? ¿Algún apunte? Bien, ahora vamos a comenzar con lo que sería mi obra, ¿de acuerdo? Estas obras son del 2004, como os comentaba antes. Yo lo primero que empecé a hacer fue a experimentar. Yo tenía una cámara de 1,3 megapíxeles, una Olympus, que se comía las pilas y que llevaba una tarjeta, no sé si serían 8 megas o una cosa así, ¿de acuerdo? Y empecé a experimentar con los paisajes. Estas primeras fotos son fotografías sobre papel Fuji Crystal, porque tampoco las impresoras, las tintas K3 y todos esos rollos no estaban como están ahora, y entonces yo las revelaba en un laboratorio fotográfico y luego las volví a intervenir. La parte de arriba son aguadas litográficas, ¿de acuerdo? Entonces yo con una aguada litográfica le daba, abajo había intervenciones de betún de Judea y demás. Entonces eran fotos muy entroncando con la línea expresionista que hemos visto antes de Ansel Kiefer, ¿no? Intentando buscar esos paisajes. Pero ya veréis que hay un germen, ¿no? En lo que serán series posteriores como No Time o como Angelus, en el que las primeras tomas hay mucha superficie y muy poquito horizonte, ¿no? Aquí veis otra pieza del 2004. Aquí es donde empiezan a surgir las grietas y demás. Entonces, las grietas tienen que ver siempre con el entorno donde yo tomo la fotografía. O sea, cuando yo hago una fotografía de un paisaje, a la hora de ponerme a procesarlo, lo que yo quiero es dar la impresión de que la imagen final es el residuo mental que nosotros tenemos de ese día. Nosotros nos vamos un fin de semana a cualquier sitio y dentro de un mes nos acordamos de ese fin de semana y no lo vemos en Technicolor afinado, ¿no? Tenemos un pozo en el que recordamos que aquel día lo pasamos bien y demás. Las texturas normalmente siempre hacen alusión a los elementos de los que está rodeado el paisaje, ¿no? En este caso hay musgo, hay paredes de edificios alrededor del paisaje, texturas de las piedras. Es por meter dentro de una imagen todas esas sensaciones
que tenemos cuando ya hemos reposado la imagen. Bien. Ahí tenemos una playa también del 2004, las cámaras eran un poquito chungui, yo no tenía ni idea de fotografía, obviamente, ¿vale? Pero veis los óxidos de las barcas y demás, es esa memoria del mar que te trae. Volvemos a la misma, ¿no? La línea del horizonte. Aquí tenéis un ciprés, una obra bastante obsesiva dentro de mis series, ¿vale? Y bueno, volvemos a la misma, un Fuji Crystal revelado en una tienda de fotografía de barrio y bueno, pues acrílico directamente, betún de Judea y a manipular la fotografía. Al hacer, pues yo cuando hacía estas piezas creo que había oído hablar del pictorialismo, pero no tenía como muy claro ni siquiera lo que era, ¿de acuerdo? Pero en el fondo tú vas buscando algo a lo que asirte, ¿no? O sea, ese manipular la imagen, ese convertirla en una pieza única. Esta es una de las primeras de los girasoles que os he comentado, que es una serie que llevo un montón de tiempo con ella, ¿vale? Aquí veréis las similitudes con Ansel Kiefer, y era lo mismo, yo me tenía que mirar por un lado en pintores, en artistas del pincel, y por otro lado me tenía que mirar en fotógrafos, ¿no? El tema del girasol para mí es muy triste, ¿no? Yo lo entronco, es una planta que lo tiene muy jodido, desde que nace hasta que se muere, o sea, tiene que estar todo el día detrás del sol dando la vuelta y siguiendo al sol como una condena. Y luego en La Mancha, por ejemplo, si el girasol no ha sido lo suficientemente grande, se le abandona del todo y se le quema, o sea, ni siquiera sirve para dar un fruto. Se cobra el seguro, se dice que la cosecha ha sido baldía, y entonces hay una especie de conexión entre la visión del girasol abatido, los campos de refugiados y demás. Entonces yo cuando me enfrento a los girasoles lo paso bastante jodido. Y si ya estás solo en medio del campo, está anocheciendo, cuando les da el aire, la verdad es que de planta bonita no tienen nada, ¿vale? Yo sigo con mi historia, sigo probando, ¿no? Como tampoco tengo muy claro el tipo de fotografía al que quiero llegar, pues me daba lo mismo. Que hacía sol y había nubes, pues venga, vale. Ahora, como veréis en todas las fotografías, procuro que el día sea lo más neutro posible, o sea, lo más gris posible. Ya subiré yo de color lo que tenga que subir, pero no quiero luces estridentes porque a la hora de trabajar, para lo que yo hago, para mí no me vienen nada bien. Aquí empiezo con otra de mis grandes obsesiones, que es la de mezclar la vida con la muerte dentro del paisaje. Entonces podéis ver que en una parte de los almendros están todos en flor, pero el almendro en primer plano es un almendro que está muerto. Esto es muy recreativo dentro de mi obra. Mi obra es mucho de memoria y mucho de pensar en la muerte y en cuando te vayas, qué quedará. Y por eso a la hora de fotografiar yo ya empezaba a ser consciente de lo que quería llegar a sacar y buscaba esos planos donde hubiera algo muerto y algo vivo a la vez. ¿Vale? Volvemos a la misma, ¿no? Aquí seguro que me había cepillado el cielo y demás de una forma tosca para poder meter mis grietas de la memoria. Esto es Playa de Rocha en Portugal y demás, y aquí ya empiezo a interpretar mis fantasmas interiores y me empiezo a acordar de las obras de Turner. Y entonces yo en esta piedra, esa playa es preciosa, el intentar hacer una fotografía en la playa que salga así es poco más o menos que imposible. Yo supongo que habría como 4 o 5 por ahí dando vueltas jugando al fútbol y entonces todavía manipulaba las imágenes, todavía quitaba algo de las imágenes que me estorbara, un tendido de luz, en este caso 4 o 5 turistas, porque es una playa muy concurrida. Seguro que me cargué alguna gaviota, porque me parecía cursi que hubiera alguna gaviota dentro de la obra. Y las texturas son las propias texturas de la roca. Fotografiaba la roca, me iba y hacía macros de la roca. Bien,
Este es uno de mis parajes favoritos. Cada día me van quedando menos álamos. El año pasado se quemaron 2, ¿no? Y soy muy de fotografiar una y otra vez el mismo paisaje. El mismo paisaje, aunque sea un paisaje como en este caso, que es un paisaje de labor, tiene una serie de variaciones, no tanto cromáticas por el tema de los sembrados. Este año estaba sembrado de girasoles, pero sí el árbol va creciendo, se le cae una rama. En el caso 2 se habían quemado, ya os comento, el año pasado, y es una de las obsesiones, es volver a retratar una y otra vez el mismo paisaje. Esto ya empieza con las series. Estos pertenecen a No Time, que es no tiempo, o sea, no es un paisaje atemporal, no hay nada que nos señale si podía ser hecho hace 40 o 50 o dentro de 100 años, ¿no? No hay nada que nos lo indica. Son esos paisajes arquetípicos atemporales, ¿no? Y esa es la serie No Time, ¿vale? Como os comentaba antes, las series vienen de una forma casual, ¿no? Entonces uno fotografía todo lo que se encuentra, y esta pues no deja de ser anecdótica. Es la casa donde se rodó Los Otros, que bueno, que da bastante miedito y demás, pero bueno, es un poquito de curiosidad. Tú fotografías la casa, ¿no? Y dices, ¿por qué la he fotografiado? Y lo dejas ahí, ¿no? Y las fotografías tienen que reposar como los vinos. A lo mejor están 4 años metidas en una carpeta y un día llegas y dices, ¿por qué fotografié yo esta casa en ruinas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Ayer José Ramón lo comentaba con las piezas que tenemos arriba, que se encontró los archivadores y que estuvo durante un tiempo, que dijo, bueno, esto algún día tiene que salir. Y con las fotografías, muchas veces fotografías y no te encuentras. Yo tengo de Capadocia, de Turquía y demás, tendré como 4.000 o 5.000 fotografías y no he llegado a procesar nunca ninguna. O sea, nunca encuentro el que me den el feeling. A lo mejor son muy malas todas, ¿no? ¿Veis? Esta es otra obra también, será del 2008, del 2009, en el que es una obra de Cantabria, y yo lo que ya voy buscando es esa imaginería de la pintura inglesa, de Constable y demás, y entonces voy buscando esas gamas cromáticas. Las grietas son menos evidentes, se van convirtiendo en una especie de veladuras. Aprovecho la bruma. Entonces también soy muy de tirar del freno de mano y bajarme del coche. Este es un pie de cuneta. Muchas de mis fotografías son pie de cuneta. O sea, voy con la cámara en el coche y demás y digo, coño, un paisaje, freno, algún día me va a pasar algo, y bajo y hago el paisaje, o sea, sin conocimiento alguno. Luego cuando llego a casa, pues digo, joder, pues me podría haber parado más tranquilamente y haberlas hecho mejor. Las fotos no valen para nada. Pero dices, bueno, para mí ese es el juego también, muchas veces, ¿no? Veis el mismo paisaje de antes, aquí sí están los 5 álamos juntos. Este es un paisaje de invierno, porque aunque, bueno, veáis la cebada tan verdecita, la cebada ya ahora mismo ya está empezando a nacer en La Mancha, y bueno, podéis ver que el árbol está totalmente pelado y es un paisaje de invierno, ¿no? Podéis ver arriba clavos tendidos de luz. Son parte de mi casa del pueblo, que a su vez es la casa de mis padres, que a su vez fue la casa de mis abuelos. Entonces hay un pozo en la cal donde generación tras generación han ido encalando las paredes y han dejado, pues no lo sé, las tardes divertidas, los malos rollos y demás, ¿no? Es lo vivido. No me gusta implicarme en si ha habido algún asunto, luego lo veréis en alguna de las series de las ruinas, si ha habido algo truculento. No me interesa ese tipo de historias. ¿Cómo? Aquí a lo mejor hay 20, pero sí. Sí. Sí, es verdad. Si alguien quiere preguntar, yo que como no tengo conocimiento me lío. Sí, las primeras que has visto estaban en digital, ¿de acuerdo? Y yo intervenía pictóricamente encima de ellas, ¿de acuerdo? Para el año próximo estoy con un proyecto
¿vale? En el que voy a imprimir sobre lienzo y voy a empezar a pintar encima de ellas, ¿no? O sea, otra vez, lo que pasa es que, bueno, aquí ya los ordenadores eran como más potentes, estamos hablando del 2008-2009, y ya me permitía hacer todo tipo de cosas, porque lo que sí he trabajado mucho ha sido escaneando. O sea, imagínate un papel cebolla, lo pisoteas, tal, lo raspas, le das no sé qué, lo quemas con el mechero, lo escaneas y ya tienes otra base con la que trabajar. Y entonces, bueno, en este caso son bases fotográficas. Bien, aquí vemos otra de las casualidades o de las serendipias dentro de mi obra, y yo creo que dentro de la de muchos fotógrafos y de la de muchos creadores, ¿no? O sea, la casualidad es lo que hablábamos antes de Talbot, que el tío, a base de no saber dibujar, logra crear una cámara fotográfica, ¿no? Y entonces, bueno, esto es, creo que es Calatayud, esto de la cola de caballo y demás, el monasterio de piedra y demás. Ahí hay unas piscinas naturales donde están las truchas y son como súper verdes y mágicas y evocadoras. Y bueno, yo me pongo a trabajar con la idea del agua, pero sin ninguna intención. O sea, es retrato, voy a casa, miro, veo las posibilidades y digo, pues queda muy bien. Estas, bueno, tuvimos suerte, se fueron para un hotel, vestí 3 plantas de un hotel y iban con temática. Unas eran las plantas del aire, otras las de la tierra, y estas eran obras de las del agua, ¿no? Pero aquí hay un germen de Ofelia, de la serie con la que más llevo trabajando y con la que supongo que me tiraré bastante tiempo, ¿no? Aquí volvemos, este es el mismo paisaje que hemos visto antes de los 5 álamos, ¿vale? Es un paisaje ya, pues será del mes de mayo o una cosa así. Los álamos están en un lateral, no me digáis dónde, pero seguro que están porque es la montañita, ¿no? Y bueno, si veis aquí ya empieza a haber un germen de lo que sería la serie del Ángelus, ¿no? Esos campos de labor, ese trigo arremolinado, porque bueno, seguro que un día antes había habido tormenta y la tormenta se carga el trigo, lo machaca y lo espachurra, pero para mí el ver ese mar de interior me llama a hacer este tipo de tomas, seguir viendo las texturas que son súper evidentes en las obras de esta época. Bien. Esta es una rara avis dentro de lo que es mi producción. Yo hago muy poca marina de cara a la galería y de cara al público. Las marinas, como mi obra en blanco y negro, son piezas que me las quedo yo, pues me imagino que porque todavía no he llegado a buenas conclusiones, ¿no? Esto es en Cabo de Gata, serían las 7 de la mañana, y la verdad es que las tonalidades, aunque lo veáis, apenas si está tocado de color en el ordenador. O sea, la foto, cuando yo abrí la cámara en casa y pinché la tarjeta, estaba muy similar de color, o sea, estaba amaneciendo, y por eso todos esos negros y demás, ¿no? Me parece que el encontrarte un mar así, esto es mar Mediterráneo, aunque parezca lo contrario, es el mar Mediterráneo, ¿no? Y es no sé, a mí me envuelve y me llama. ¿Veis? Esta es otra vez de las series de No Time. Al final acabas trabajando con lo que más cerca tienes, ¿no? Yo viajo mucho a La Mancha y, bueno, algún día me pegará algún cazador un tiro porque está por ahí a salto de mata. Voy vestido de camuflaje como ellos y con un morral y un montón de aparatos que no tienen muy claro para lo que sirven. Y entonces, bueno, siempre tenemos por allí nuestras discusiones. Yo siempre les cuento lo mismo, que voy a fotografiar a butardas. ¿Pero las has visto? Digo, sí, las he visto, estoy detrás de ellas, a ver si viene alguna. No lo entenderían tampoco lo que hago, con lo cual prefiero hablar de abutardas y de cosechas, que me interesa más que contarles lo que hago. ¿Veis? De nuevo la obsesión de los 5 álamos, ahora ya con un campo más veraniego. Las paredes en este caso son de hormigón. Estábamos haciendo una ampliación en la casa y bueno, había que aprovechar el nacimiento de
ese añadido que íbamos a hacer a la casa para que formara parte de ese verano. Aquí volvemos a ver otro de las famosas casualidades que os comentaba alguien. Estáis viendo esas ruinas. Yo cuando fotografío muchas veces no soy consciente de lo que estoy viendo, no voy al paisaje y lo observo y luego decido fotografiar. Yo hace poco me encargaron un proyecto que va a durar 2 años o más, que es en Boadilla de Río Seco, y es fotografiar Boadilla de Río Seco en todas las estaciones del año. Yo no conocía Boadilla de Río Seco, está en Palencia, es tierra de campos, es un pueblo muy chiquitito, tiene 120 habitantes, y yo no había estado nunca. Yo llegué un viernes un sábado por la mañana, y me vine un domingo después de comer y me traje 10.000 fotos. Vine con este ojo hecho polvo, ¿no? Entonces, yo no fui consciente del paisaje de Boadilla y del paisaje de tierra de campos hasta que no llegué a casa y descargué esas fotografías, y entonces empecé a ver el paisaje, ¿no? Y con lo que yo había vivido, con las gentes con las que había estado allí, cómo me habían tratado, empecé a confeccionar la obra de Boadilla. No conocía Boadilla, ¿vale? Y el paisaje lo vi a través del ojo, no me paré, este encuadre, esta luz, íbamos persiguiendo que nos lloviera, porque a mí me interesaba hacer fotos con agua y demás, y no era consciente del paisaje hasta que no llegué a casa. Entonces, como en esta foto, por ejemplo, ¿no? O sea, no fui consciente de la ruina hasta que no llegué a casa. Yo vi la pita esa, que me encanta, me hace mucha ilusión ver esas cosas tan bonitas en Almería, y dije, pues quiero hacer una foto de la pita. Y entonces fue cuando fui viendo las ruinas, ¿no? Ruinas que iban apareciendo en mis obras sin que yo fuera consciente de que estaba fotografiando las ruinas, ¿no? Aquí tenemos otra manchega, porque bueno, hay que seguir con la mancha. Y esta ya empieza a ser, os comentaba antes, la serie del Ángelus, ¿no? Habéis visto la obra de Millet, la de los 2 campesinos que están, según Dalí, estaban rezando al niño muerto. Según otras investigaciones, en la carretilla lo que había era el ataúd del niño y no había una carretilla con productos de la tierra, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de esa obra, independientemente de todo lo que haya detrás, es el paisano cuando hace ese parón dentro de lo que es su jornada. En este caso rezan, pero en el fondo están solos ante el paisaje, ¿no? Entonces, Castilla-La Mancha es la zona en la que yo voy, es muy plana, y yo siempre digo que un árbol es un acontecimiento, y si ves ya 3 o 4 juntos es un festival, ¿no? Pero sí se da en el paisaje mucho la repetición de un grupo muy pequeño de árboles, ¿no? Para mí son paisanos rezando. Entonces, veréis ahora obras posteriores de ellos. Esta es en Almería, son las dunas petrificadas de Almería, y para mí, lo que me interesaba era la monocromía del paisaje. O sea, lo mismo, hubiera luz, no hubiera luz, hiciera bueno, hiciera malo, el paisaje era gris, y la hierba es gris, y todo es gris, es como un paisaje lunar. Desde el punto de vista plástico y fotográfico, es muy, muy interesante. ¿Veis? Aquí hay otra de las constantes dentro de mi obra, que es el camino. El camino como algo que tenemos que recorrer, ¿no? A mí siempre que veo un camino es como la del refrán, ¿no? O se acaba el camino o me muero yo, ¿no? Pero sí es una cosa que siempre me ha llamado la atención, a dónde van los caminos, qué hay detrás de ellos, ¿no? Es el empezar ese viaje. Tengo una serie de la cual hay muy poco a la luz, que se llama Mi familia y otros animales, y son mis hermanas, mis sobrinos, y están siempre retratados de espaldas en el camino. O sea, yo cuando salimos al campo a hacer alguna excursión soy un cansino, o sea, todo el mundo llega a destino a las 12 de la mañana y son las 3 de la tarde y yo todavía no he llegado porque me he perdido por ahí haciendo fotos. Es que va muy lento, digo, bueno, voy a mi paso y demás, ¿no? Entonces cuando salgo a pasear yo siempre voy como bastantes metros por detrás de ellos y me gusta retratarlos de espaldas.
¿Veis? Otra de las casualidades. Yo fotografiaba casas de campo, pero no lo tenía muy claro por qué, ¿no? O sea, no sabía todavía que luego eso se iba a convertir en una serie que se llama Cerrado por Demolición, Hispanic Series, y es pues desde edificios industriales que los hemos dejado dentro de un parque regional, hemos pasado completamente de ellos, hemos calificado el parque de regional, lo hemos superprotegido, pero no hemos quitado esos edificios y lo único que hacen es recoger grafitis y demás. Ahora ya, si me quitaran esos edificios de los parques regionales, me mosquearía, ¿no? Porque son como esculturas dentro de los parques. ¿Veis? Aquí es otra de la serie Angelus. Volvemos a la misma, volvemos a esos dos árboles ahí rezando a la hora del Angelus, ¿no? En este caso es más evidente el montón de paja que hay en primer plano, ¿no? Que podía ser aquel cadáver del niño de la famosa obra de Millet. La ruina, otra vez. La ruina y la frontera, ¿no? El retratar vallas muchas veces en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Hay muchas vallas, son para las vacas, obviamente para que no se les escapen y se vayan de un lado a otro, ¿no? Pero siempre que las veo pienso en las fronteras que nosotros nos ponemos, ¿no? En ese poner puertas al campo, en ese poner fronteras. Aquí veis otra, esta es de Jaén, me parece. Y bueno, vuelvo a lo mismo, ya empiezo a ver más el planteamiento de lo que era la pintura romántica, empiezo a buscar este tipo de paisajes, ¿no? Paisajes que por otro lado, hasta hace poco, muchos de ellos son accidentales, o sea, esto es Semana Santa, nos vamos a Cazorla, que hay buenas tapas, vale, muy bien, pues seguro que hay algo que fotografiar, ¿no? Y luego cuando llegas a casa te encuentras joyas como estas. Otro Ángelus, podemos ver aquí. De nuevo el camino, esto forma parte del paisaje. Aquí en un lateral están los 5 álamos, o sea, en el fondo no me muevo mucho. Tengo aquello fotografiado, yo creo que cada centímetro cuadrado de aquella parcela está fotografiado, ¿vale? Y aquí, bueno, esto es no sé si conocéis, es el Parque del Capricho en Madrid. Solo lo abren los sábados y los domingos y cualquier fotógrafo que se precie, si se compra una cámara, se tiene que ir a probarla allí porque hay de todo, ¿no? Entonces yo con mis cámaras todas las he probado allí, ¿no? Y aquí es donde nace Ofelia, realmente, ¿no? Ofelia no deja de ser un cisne que hay en este lago. Los cisnes son muy territoriales. Entonces en el momento en el que te ven a aparecer en la orilla del lago, ellos vienen a echarte o a que les den pan, una de dos. Como yo suelo ir muy temprano, entonces todavía no han llegado los que les dan pan y a mí me dejan las aguas tranquilas. Y yo para hacer estas fotos tengo que utilizar el trípode y el disparador, porque si yo aparezco viene Ofelia y me echa de su territorio y me remueve el agua, obviamente, ella y todos sus amigos los patos. Entonces coloco el trípode, me cojo el disparador, me pongo detrás de un árbol, espero a que Ofelia se vaya y empiezo a fotografiar los reflejos. Y bueno, lo de Ofelia empezó un poquito como un juego y bueno, entre ella y la famosa pintura de Ofelia, ya fui empezando a buscar a Ofelia en todos los sitios donde se contuviera agua, ¿no? Pero en el fondo Ofelia es la cisne que hay aquí en el Parque del Capricho. ¿Veis? Lo como os comentaba antes, el buscar paisajes donde esté representada a su vez la vida y la muerte. Este es un paisaje de primavera, ese es un almendro borde, de estos que crecen, pues como os comenté antes, como las higueras que crecen en cualquier lado, y este, bueno, pues ha llegado a su ciclo de vida y ha muerto, ¿no? Por mucho que llegue la primavera, ese almendro no va a dar nunca una flor ni un fruto. Aquí vemos a otra Ofelia, esta es en Daimiel. También se trata de, cuando fotografío, voy a sitios donde hemos ido todos, o sea, en el fondo
Daimiel, Ruidera, el Parque del Capricho, son sitios en los que hemos estado todos, ¿no? Me refiero, yo qué sé, las playas del Mediterráneo. Lo que intentas es buscar el punto de vista que esté fuera de otro fotógrafo, o sea, porque como en el fondo tenemos muchísima cultura visual, también lo que tratas es de borrar, es decir, qué es lo que no han fotografiado, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a Daimiel y lo más seguro es que te traigas una foto de la barandilla de madera con la barca y los juncos. O sea, si tú ahora mismo pones Daimiel en Google, es muy probable que te encuentres un montón de barquitas con los junquitos y con la pasarela de madera. A mí me llama mucho la atención, me llamaba más la atención toda esta serie de dobles juegos que dan las ramas semihundidas, en este caso los juncos, esos reflejos en el agua. Esto es del embalse de Proserpina en Mérida. Y bueno, era un día fatal, había mucha luz, había mucho sol. El embalse de Proserpina tampoco es gran cosa desde el punto de vista fotográfico, pero bueno, tiene un remanso donde hay 4 o 5 árboles y crecen unas ramas. Y bueno, pues la que os comentaba antes, yo me pongo a fotografiar y ya cuando llego a casa es cuando empiezo a ver. En este, bueno, pues puede tener muchas connotaciones de lo que sería un paisaje japonés, las ramas parecen pájaros y demás, pero es si os dais cuenta, es ese fango que está tocando en las ramas que están ahí semihundidas porque seguro que no han abierto las compuertas. Aquí en este caso vemos a la misma, detrás los 2 almendros muertos, el almendro en flor. Es un poquito retratar lo que os comentaba antes, la vida y la muerte, ¿no? Esto es Aranjuez, ¿vale? Y bueno, vemos ahí esos edificios con esos grafitis, o sea, esta imagen podría ser un cuadro del 18, pero lo que te descoloca completamente son los grafitis dentro de las edificaciones, ¿no? Ahí es el punto de partida donde yo empiezo a retratar las ruinas desde un punto de vista consciente. O sea, yo ahí digo, coño, es que las ruinas están aquí, me las han puesto por algo. O sea, si llego a casa y veo ruinas, y vuelvo a ver ruinas, y vuelvo a ver ruinas, hay que hacer algo con ellas, ¿no? Y entonces es cuando empiezo la serie de las ruinas, ¿no? Aquí tenemos otra Ofelia, esta es portuguesa, esta es una Ofelia portuguesa. En el fondo esto es un charco al lado del hotel donde estábamos en Portugal, en el norte de Portugal. O sea, se trata de sacarle las mayores posibilidades al paisaje que tenéis más cerca. O sea, a mí me encanta la obra de Salgado, a mí me gustaría estar viajando y haciendo mi propio Génesis, pero si no puedo llegar a eso, sé que a nada que me mueva 4 kilómetros voy a encontrar un sitio donde voy a poder abstraerme y desarrollar mi trabajo. Esta obra puede recordar un poquito más a las de Misone por el tema de la niebla. Son esos regalos que tienes un día de campo, o sea, porque si tú vas a fotografiar niebla, yo llevo queriendo bajar a Velilla, que es la laguna que yo tengo al lado de casa, como 3 años, un día de niebla, y siempre que me levanto me mandan un SMS, hay niebla en Velilla, llego y se ha levantado. Es curioso, el otro día tenía que ir a un sitio y me llaman, hoy sí que hay niebla, ha helado, digo, pues hoy no puedo bajar. Bueno, pues en este caso sí encontré niebla en un paisaje de Portugal, ¿no? Entonces lo disfruto mucho, ¿no? Porque no lo tengo que crear virtualmente, o sea, el paisaje me está dando la niebla. Yo no desenfoco la parte de atrás, o sea, era esa niebla la que había aquel día. Aquí veis otra Ofelia, ¿vale? Y otra de las obsesiones, la vida y la muerte. Si estáis viendo las hojas, hay unas hojas que ya están muertas y hay otras que todavía están vivas. Y en el fondo esto es las crecidas y bajadas del río. Entonces, bueno, yo sé cuándo ha bajado el río, entonces voy y digo, ahora voy a buscar, hay todo el musgo que se queda pegado, que es lo que tiene materia. Esta es otra de las casualidades, esta es una laguna que hay en Arganda, pero que o tiras mucho de Google, yo soy mucho de Google Maps, cuando vuelo en algún sitio donde hay agua o algo de eso, automáticamente
me voy al Google Maps y empiezo a ver por dónde puedo entrar o por dónde puedo dejar de entrar, ¿no? Estas son unas lagunas que hay en Arganda, tienen un restaurante, un embarcadero para los niños y demás. Entonces, bueno, para mí es preferible ir un día entre semana temprano, que no hay nadie por allí, están los patos, que fastidian un poco, pero... ¿Veis? Esta es otra de las casualidades de la vida. Esto es en Jaén y es un fenómeno meteorológico que se da muy pocas veces, que se llama centellada o algo similar. Baja tanto la temperatura que congela el rocío. Y entonces los árboles se quedan como si los hubieras pintado con un spray, ¿no? Es un paisaje para mí mágico, ¿no? Tengo bastantes de esta zona y es ver como todos esos arbolitos se han quedado ahí pintados de blanco, que parece que los han estado pintando los enanitos por la noche. Aquí, bueno, veis dos imágenes, y una es en invierno y otra es en primavera. A mí me obsesiona retratar el mismo espacio en las distintas épocas del año. No como para crear una serie de primavera, verano, otoño e invierno, sino por ver los cambios, ¿no? Como probablemente este invierno, cuando ese árbol haya perdido sus hojas, probablemente tenga ramas nuevas, porque ha venido la primavera, han crecido ramas nuevas, haya perdido otras, ¿no? Ver cómo evoluciona el paisaje. La toma, tampoco busco intencionadamente ponerme en el mismo sitio, voy porque tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Luego cuando voy a casa digo, anda, si hice una foto de esto en invierno, voy a ver y las voy a comparar, ¿no? O sea, es ver más el conjunto de la evolución del paisaje que no colocarte en el mismo sitio a hacer la toma, ¿no? Otro Ángelus. Esta es una zona nueva que descubrí hace poco y es una zona como muy barroca. Lo que pasa es que o vas con un traje de apicultor o te comes como 3 millones de mosquitos y los mosquitos te comen a ti y demás. Entonces es como ir a una selva y tenerlo a 5 minutos de casa. Esto es una porción del Jarama, está en Mejorada del Campo. Por aquí pasa el AVE y la M40, pero estoy por encima del árbol, pasa el AVE y la M40, ¿no? Y por otro lado hay un puente de fomento de construcciones y contratas que ha tirado ahí en medio del río y que no lo ha levantado. Luego urbanismo decidió sanear y ha secado 3 o 4 lagunas. Entonces es como muy curioso el paisaje. Luego acabas enterándote por la gente que publica, ¿no? Esta es otra parte de Mejorada, son los amaneceres en invierno, es la escarcha de la mañana, es el retratar ese tiempo y la melancolía y la tristeza que te da el paisaje. ¿Veis? Esta laguna ha desaparecido, ¿vale? Esto había como una especie de canalización y se retroalimentaba del río, y entonces llegó urbanismo y dijo, pues vamos a dejar el parque más bonito, y cortaron la afluencia de agua y han secado la laguna. Aquí anidaban patos y demás. O sea, tampoco hago una foto documentalista, pero sí me gusta implicarme con el paisaje donde voy, porque bueno, yo creo que es algo que tenemos que legar, ¿no? Y ahora veréis, curiosamente, esta imagen, que es un calco de esta de Carlos de Jaes. ¿De acuerdo? O sea, tú, en mi caso yo, lo que tienes es como una especie de base de datos de paisajes, y cuando disparas, ya os comento, no preparo la toma, ¿no? Pero cuando disparas estás buscando con tu cerebro algo que sea similar a lo que tú has visto. Más paisajes de invierno, ¿no? Sobre todo buscar los rojos, esa muerte que hay. Esto de aquí, lo que veis detrás, que está difuminado y demás, es un polígono industrial, es el polígono industrial de Velilla de San Antonio. O sea, para hacer fotografías, yo lo he dicho muchas veces, no hay que... Hombre, si tu tipo de trabajo es el viajar y demás, no sé, la obra de Cristina, veíamos ayer a José Ramón con el proyecto que tiene en África, pero
un fotógrafo de estar por casa, como podemos ser nosotros, le tienes, la temática la tienes al lado, o sea, la tienes, yo qué sé, en la copa, ¿no? Siempre hay que buscar. Esta es de la serie la habéis visto en el vídeo, ¿no? Esta es eran unas fábricas de extracción de arena, que es todo muy curioso, ¿no? O sea, los lagos no existirían si no hubiera extracción de arena, por lo cual, en el fondo, los creadores de los lagos y los creadores de todo ese paisaje que ahora podemos observar fueron las industrias, o sea, y luego estas industrias dejaron de ser rentables y se abandonaron, o sea, que en el fondo esta ruina debemos agradecerle que nos haya creado esos paisajes del Parque del Sureste. Y bueno, luego nos encontramos cosas tan curiosas como estas estructuras, ¿no? Que nos llevan a Le Corbusier, y dices, ¿qué hace Le Corbusier en medio del campo, ¿no? O sea, se creó la estructura y ni siquiera se llegó a revestir, ¿no? Es como un monumento a la idiotez que está en medio del campo, pero que ahora lo podéis ver aquí en otro plano. Y os comentaba antes que al principio yo las fotografías quitaba cosas, ¿no? Si había un señor o un pájaro, quitaba. Y bueno, aquí hubiera sido relativamente sencillo quitar la torre de la luz, pero bueno, otro de los proyectos en los que estoy trabajando se llama Via Crucis, ¿no? Y es un poquito buscar el recorrido del Via Crucis con los 15 pasos, con columnas de la luz dentro del campo, ¿no? En lugar de que los elementos te afeen el paisaje, te alías con ellos y buscar nuevos diálogos, ¿no? Entonces era lo que os hablaba de las casualidades. Estas series de las demoliciones, pero aparece una torre de luz, que eso me va a dar un paso a la siguiente búsqueda. Esta es una serie de Ofelia y curiosamente habéis visto la fotografía anterior de la estructura. Esto es girándonos 180 grados. O sea, por un lado tenemos esas estructuras de hormigón y si nos giramos 180 grados, o sea, es que no he andado ni un metro, me he dado la vuelta, tengo este paisaje, ¿no? O sea, muchas veces miramos en global y hay que ir viendo poquito a poco. Este es el último de los últimos proyectos. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Yo me enrollo. Ah, vale. Vale. Y si no me enrollo. Os cuento este último proyecto y vale. Esto es en Ponferrada y es el castillo de San Blas. Esto era un hacendado que había en el 19 en Ponferrada y se construyó un castillo y se montó ahí un jardín impresionante. Entonces, él cuando se murió lo donó a las Hermanitas de la Caridad o a los Hermanitos de la Caridad. Los Hermanitos de la Caridad hicieron una superresidencia y de los terrenos en los que se incluye un castillo pasaron completamente de él. Yo, a través de internet, me encuentro con una gente que tiene una historia que se llama Salvemos el Castillo de San Blas. Yo me pongo en contacto con ellos y me voy a Ponferrada a fotografiar el castillo, ¿no? Y bueno, las últimas noticias que tengo es que por fin el Ayuntamiento de Ponferrada ha doblado la oreja, han llegado a un convenio y van a limpiar la zona y van a rehabilitarla. Y es un entorno impresionante. Yo cuando llegué a Ponferrada, en turismo no tenía ni idea de dónde estaba el castillo de San Blas, ni que existía el castillo de San Blas, ¿no? Pero, ya te digo, es una de las series en las que estoy trabajando ahora. Este paisaje es de allí, ¿no? Y es como en 100 y pico años nadie ha tocado, o sea, hubo una intencionalidad, porque estas especies no son autóctonas, hubo una intencionalidad de crear ese jardín y ese jardín se ha quedado así por los siglos de los siglos. Probablemente ahora, si ha venido alguna tormenta, yo cuando estuve la última vez, uno de estos había caído y estaba hecho allí cachitos porque había llegado al ayuntamiento y lo había troceado, ¿no? Y es de una belleza y de una plasticidad impresionante, ¿no? Y bueno, y están ahí intentando que las Hermanitas de la Caridad no construyan otra residencia en esos parajes. Vale, por fin tenemos aquí. Bueno, yo si queréis preguntarme algo, si no, yo sigo dándoos aquí mi brasa, lo veis corto.
rollo. Yo me da igual, estoy aquí para lo que me digáis. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os apareció una chapa o...? Claro, yo qué sé. ¿Queréis ver fotos en blanco y negro? Ahí tenéis una de blanco y negro, ¿no? Es un trabajo que me lo tomo con muchísima tranquilidad, ¿no? Como os comentaba antes, no soy fotógrafo y le tengo muchísimo respeto al blanco y negro. Yo creo que hay que tener una mirada especial para poder fotografiar en blanco y negro. Entonces, me lo tomo con muchísima calma. Me miro, pues eso, me miro en Misones, me miro en Vilatobá, de este tipo de gente, ¿no? Pero me lo tomo con mucha calma porque veo que es muy complicado y porque hoy en día nos lanzamos con la llegada de los dispositivos móviles y la fotografía, porque lo que hemos conseguido en los últimos años es democratizar la fotografía. Vosotros sois todos fotógrafos y habéis tenido un amor por la fotografía desde siempre, pero para el ciudadano de a pie, hasta hace 4 o 5 años, las cámaras fotográficas eran algo, como os he comentado antes, de bodas, bautizos y comuniones. En el mismo carrete estaba el cumpleaños del niño, el bautizo y las últimas vacaciones. Entonces, ahora que hemos conseguido con los dispositivos móviles es democratizarla, ¿no? O sea, utilizar a la imagen de los teléfonos móviles como un nuevo lenguaje. Entonces, yo creo que está muy bien que todo el mundo haga fotografías, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que hay que separar la paja del grano, ¿no? Hoy el tener cierto éxito social en una red pues es una cosa como bastante tonta y bastante sencilla, ¿no? Pero no debemos de dar pábulo a tonterías de ese tipo. Yo creo que yo, como os comento, le tengo muchísimo respeto a la fotografía, ¿no? Otras cosas porque, bueno, he sufrido de carencias, no he estudiado, no he tenido equipos, yo veía a la gente que iba ahí con sus Canon, ahora las tengo a mantas, colecciono cámaras y todo el mundo al final sus analógicas acaban en mi casa, ¿no? O sea, tengo una cantidad ingente de berlisas con las que me construyo estenopeicas y hago fotografía estenopeicas y con polaroids y demás. O sea, ahora todas esas cámaras que cuando yo era joven decía, coño, yo no tengo cámara, ahora han acabado en mi casa porque nadie las quiere, es un patito feo, ¿no? Y ahora, bueno, lo que tenemos es que en cualquier sitio podemos hacer una fotografía. Sí soy defensor de que con casi cualquier cosa, si habéis visto la frase del principio, con casi cualquier cosa se puede hacer una fotografía. O sea, tú pones un escáner en la ventana, le das al botón y consigues una imagen, ¿no? Yo tengo cámaras de fotos de 9,95 €. Esas cámaras no hacen fotografías, pintan directamente. O sea, porque los píxeles y el procesado de la imagen es tan aberrante, pero aún y así a eso se le puede sacar un partido. O sea, de lo que se trata es de con la imagen jugar y darles otro significado. Entonces, yo ya te digo, no trabajo con una EOS 550 por si os interesa y trabajo con el teléfono móvil. El teléfono móvil yo creo que para mí es fundamental por el hecho de, os comentaba antes, el obtener un feedback de la imagen a nivel, pero no solo a nivel red social. Yo, por ejemplo, soy miembro fundador del New Era Museum, que es un museo de iconografía que se ha creado entre Italia y Estados Unidos a nivel virtual, pero que, bueno, en Estados Unidos ya han hecho varias exposiciones y el día 14 en Trenton, en el Museo de Arte Contemporáneo, se inaugura una exposición de fotografía móvil donde el jurado ha sido miembros del museo al que pertenezco y demás, ¿no? Entonces, el tener una conexión a nivel global, ver las tendencias de la fotografía en los países del este, el tipo de retrato que se está haciendo en Finlandia, yo creo que todo eso tenemos una suerte enorme de poder tenerlo y poder compartirlo, ¿no? Pero dentro de
de lo que es la seriedad. Luego que acaben tus fotos en un foro de extraterrestres brasileños, pues ¿qué le vamos a hacer? El otro día me hicieron socio de un foro de ovnis de Brasil y están ahí mis fotos. Pues chico, o que acaben como salvapantallas de un tío que los vende en Polonia y demás. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? La red es un arma de doble filo, entonces tienes que saber utilizarla a tu favor, pero tienes que tener en cuenta que en el momento en el que subas una imagen es susceptible de que te la copien y te la machaquen. A mí, bueno, mira, que alguien se la copie, se la ponga de salvapantalla o haga lo que quiera, me da un poco más o menos igual. Las imágenes no tienen la resolución suficiente. Sí me jodería que se marcaran la autoría de la fotografía, o sea, eso sí me fastidia bastante. Yo de hecho he aprendido mucha fotografía a base de bajar miles y miles y miles y miles y miles de fotografías de la red, ¿no? Hay muy buenos archivos. La Biblioteca Nacional de Estados Unidos tiene un archivo impresionante con toda la obra de Dorothea Lange y demás, para quien se la quiera bajar y se la quiera reproducir en el tamaño de estas Cristinas. O sea, en ese sentido lo bueno que tienen allí es que lo tienen bastante liberado. Otra cosa es comercializar con ese tipo de cosas, eso es una cosa que no me gusta, pero que la gente se baje mis imágenes o se las pongan en la carpeta, a mí me da absolutamente igual, están para eso. Bueno, que yo me enrollo aquí, pues nada, digo, me voy a quedar corto. Pero... que estamos de tiempo fuera. Bueno, vale. Si no tenéis ninguna pregunta, pues nada, agradeceros vuestra asistencia y muchas gracias a José Luis por nada, yo quiero opiniones sinceras.